Hi, good morning, everyone. Today we will work with the be going to idiomatic future. Today is Tuesday, September 14th, 2021. Ok, jóvenes, pues el día de hoy vamos a ver lo que es el futuro idiomático. En esta presentación que tengo para ustedes, estoy tratando de ser lo más claro y me paso a paso para que cuando hagan los ejercicios tengan toda la referencia que les he dado y si no entendieron, tienen alguna duda, pueden repetir el video para volver a practicarlo. Si ahí ustedes consideran que hay dudas, me pueden ya hacer preguntas en el chat. Continuamos, jóvenes, y empezamos esta aventura de lo que es el Be Going To. ¿Cuál es el significado de Be Going To en español? Esto significa voy a, dependiendo si hablamos en primera persona, en el caso de yo, voy a, usted va, ellos van, nosotros vamos a. Eso sería en español, pero en inglés es be going to. ¿Y por qué be going to? Porque este be que está aquí juega un papel muy importante para que ustedes puedan estructurar bien la oración. Tenemos un ejemplo. Yo voy a comprar un carro el próximo año. No se olviden que estos complementos que les puse en los ejercicios anteriores los vamos a seguir usando, lo que son los complementos en futuro. Bien, ¿cómo hacemos este ejercicio en inglés? Continuamos. Vamos a la siguiente diapositiva. La estructura en inglés para este ejercicio es el siguiente. Si yo digo voy a comprar un carro el próximo año, aquí tengo la estructura. I, que soy yo. Aquí, esto es lo que representa el verbo to be. Be no lo podemos poner como I be, tendría que ser I am. Acuérdense que el verbo to be en presente tiene tres formas, am, is y are, que vamos a ver a continuación. Entonces hacemos la estructura de acuerdo a lo que tenemos aquí abajo. I am going to, el verbo buy, a car, aquí tengo un errorcito, me faltó el A, ahorita lo vemos, pero de todas maneras saben ustedes, buy a car next year. Be going to, el verbo y el complemento. Esta sería la estructura que ustedes tienen que aprenderse bien. ¿Cuándo voy a poner am? ¿Cuándo voy a poner is? ¿Cuándo voy a poner are? Ok. ¿Qué va a pasar si esto lo queremos cambiar y el sujeto, en este caso, cómo quedaría en el ejercicio? Por ejemplo, si queremos usar los pronombres he, she, they, you y we. Aquí hay uno que no he puesto, pero eso quiero que ustedes lo hagan. Ponemos he, estructura de be going to, verbo y complemento. She, estructura del verbo to be, going to, y luego el verbo y el complemento. Continuando, por ejemplo, si queremos usar estos pronombres, los vuelvo a poner acá para que ustedes vayan viendo cómo voy a ir estructurando. Y aquí tenemos lo siguiente. Si queremos usar estos pronombres, vuelvo a repetir, el que no hice fue you. En el caso de he, sería is going to buy a car next year. Aquí ya corregí, le puse a. En el caso de she, es is going to buy a car next year. En el caso de they, si se dan cuenta, ya cambió la estructura. They are going to buy a car next year. Y en el caso de we are going to buy a car next year. Él va a comprar un carro el próximo año. Ella va a comprar un carro el próximo año. Ellos van a comprar un carro el próximo año. Y nosotros vamos a comprar un carro el próximo año. Partiendo de esta base, jóvenes, ustedes tienen que aprender a estructurar de manera correcta lo que es el futuro idiomático. Acuérdense que el futuro simple es con will, pero aquí la estructura es diferente, aunque al final ambas significan lo mismo. Muy bien. ¿Qué fue lo único que se cambió de la estructura del futuro idiomático para realizar los otros ejercicios a partir del primero que les puse? La respuesta es correcta. Fue la forma del verbo to be en este caso. Am, is,
are y are. Y si se dan cuenta, las demás estructuras, el going to, el verbo y nuestro complemento en futuro, no se modificó. Sigo igual, sin ningún problema. Aquí es muy importante que ustedes consideren cómo van a aplicar la forma del verbo to be con going to, que eso es el futuro idiomático, para poner el verbo y después su complemento. Muy bien. Aquí lo que yo les pongo, y quiero que pongan atención, es cómo se hace la forma afirmativa. Sujeto, verbo to be, que lo estoy aclarando. Anteriormente ya saben cuáles son las formas del verbo to be. El going to, que no cambia, y el complemento. Y cuando hablamos del complemento, pues empezamos después del verbo. A partir del verbo y el complemento, perdón. Aquí tenemos 3 oraciones. La primera dice, I am going to visit my father tomorrow. Tomorrow sabemos que es mañana y eso implica una expresión en futuro. Aquí tengo la estructura en español. Voy a visitar a mi papá mañana. La que sigue. He is going to play football on Saturday. Él va a jugar fútbol el sábado. We are going to listen to the music tonight. Vamos a escuchar música esta noche. Vuelvo a ser reiterativo en esto. Las formas del verbo to be de acuerdo a mi pronombre. En el caso de I va a ser am. En el caso de he, she o it va a ser is. En el caso de we, they, are va a ser they, you and they. Sería they, we y you, perdón, sería are. Muy bien. Ahora aquí, ¿se puede usar la forma de contracción? I am going to, she is going to, they are going to. Y aquí está sin contracción. Esto es para que tengan nada más una idea. Ahora, ¿cómo se hace la forma negativa? Lo único que hacemos en la forma negativa es agregar la partícula not después del verbo to be. Fíjense bien, en contracción o solo agregando not. Por ejemplo, aquí dice, I am not going to eat tonight. No voy a comer esta noche. La que sigue, it is going to rain. No va a llover. They are going to buy a house. No van a comprar una casa. Si ustedes se dan cuenta, es posible hacer la contracción o no. Es decir, is not o isn't, are not o aren't. Pero aquí lo que me interesa es que ustedes hagan bien la estructura. Cómo se hace la forma afirmativa, la negativa. Y aquí vamos de cómo se estructura de manera interrogativa. Preguntas con sí y preguntas con respuestas con sí y con no, perdón. Y en este caso, fíjense bien cómo hago la pregunta. Lo único, fíjense bien, lo único que estoy haciendo es mover el verbo to be de donde estaba mi oración. Lo pongo al principio para convertirlo a pregunta y lo demás queda igual. Así es que no hay mucho que analizar aquí, solo cambiar la forma del verbo to be, que creo que lo habíamos hecho antes con preguntas en verbo to be. Is she going to drive your car? ¿Ella va a conducir tu carro o auto? Yes, she is. No, she's not. Or she isn't. Are you going to write the report tonight? ¿Vas a escribir el reporte esta noche? Yes, I am. No, I am not. Esto es como que si me estuvieran preguntando a mí. ¿Ok? Ahora bien, después de esto, ya viene la última parte. ¿Qué son estos ejercicios? Voy a explicar lo que tienen que hacer en cada uno de ellos. La primera parte dice, conjuga los verbos entre el paréntesis en futuro simple. Going to. Aquí tengo el verbo sell, aquí está el verbo spend, aquí está el verbo move, aquí está el verbo build y aquí está el verbo learn. Fíjese bien, dice his friends. Estamos hablando del su de él. My husband, mi esposo. I, yo. Our neighbors, nuestros vecinos. Mr. Potts, el señor Potts. ¿Para qué? Para que sepan qué van a poner del going to con el verbo to be y aquí está el verbo. Esto quiero que lo hagan en una hoja de cuaderno y me lo manden no en el teléfono que termine en 6441, sino en el otro, porque tengo dos.
No se vayan a confundir. Ahora bien, esa sería la primera parte. La segunda dice, conjuga los verbos entre paréntesis en futuro simple con going to. Fíjense bien, aquí está el verbo. El verbo se pone siempre al principio, pero ojo, acuérdense que si ustedes se regresan a la estructura que vimos en las primeras 3 o 4 diapositivas, el verbo siempre va después de going to, ¿de acuerdo? Después de going to. Ahora bien, voy a dar un ejemplo aquí nada más para que ustedes entiendan. En la primera dice I, luego tengo tell, que es el verbo decir, tengo la partícula not, luego you to the secret. ¿Cómo va a quedar la oración? La voy a pronunciar. I am not going to tell you the secret. No voy a decirte el secreto. ¿A quién? Pues a ti, porque está you. I am not going to tell you the secret. ¿Ok? Las demás, fíjense bien, ya les dije, aquí donde lo estoy marcando con el cursor, donde están los verbos, estos van a ir después de going to, y si están con la partícula not, quiere decir que van a ser oraciones de manera negativas. Fíjense bien. Ahora bien, aquí dice, formula oraciones interrogativas en futuro simple. ¿Qué vas a hacer? Oraciones comunes con going to. La primera dice you. ¿Cuál es la forma del be going to que voy a poner acá? Si dice you, la actividad sería you are going to help me. Fíjense bien. Y así quiero que hagan las demás, porque si no, prácticamente las voy a hacer todas, las va a hacer todas Mr. Guillén. Muy bien, ahora la última, la número 5 dice what, luego dice you, luego el verbo do, que es el verbo hacer, pero al final tiene this con un signo de interrogación. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Esto quiere decir que van a hacer una pregunta. Esta actividad es la que va a quedar para que ustedes la hagan, me la entreguen en su cuaderno. Lo que yo quiero es que me escriban todos los ejercicios ya resueltos y me los manden, por favor. La actividad va a ser futuro idiomático, como está en el título. Ok, jóvenes, espero que no hayan dudas y si las hay, me las hagan saber en tiempo y forma. Have a great day. See you for next class. Have a great day. Bye.